el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. ¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos a una edición más del programa Sentados en un Café con Jesús de nuestra amada comunidad El Salvador del Mundo. Sin duda alguna, mis hermanos, el Señor en este programa va a tocar tu corazón. Sin importar si estás en el interior de nuestro país o si estás en el extranjero, el Señor tiene un mensaje preparado para esos corazones que muchas veces nos sentimos angustiados, frustrados o que nos sentimos quizás en un agujero. El Señor en este programa te va a enseñar cómo poder salir de ese agujero. Bienvenido Marcelo, bienvenido Adri, bienvenida Claudia. Les voy a pedir, mis hermanos, que antes de comenzar el programa inclinen sus rostros y vamos a entregarle este maravilloso programa a nuestro Señor. Y todo lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, Dios y Espíritu Santo, te quiero dar gracias por este programa de Sentados en un Café con Jesús. Porque sin duda, mi Señor, ha sido inspirado por ti para esos corazones que estamos necesitados de tu palabra. Sin importar a dónde estemos, nosotros queremos escucharte a ti, mi Señor. Te quiero dar gracias por la vida de nuestra predicadora en este programa, por la vida de Claudia, por la vida de Marcelo, por la vida de Adriana y por cada una de las vidas de mis hermanos que están escuchando este programa. Bendícenos, mi Señor Jesús, y que abre nuestros corazones para que todo lo que aquí hablemos caiga en tierra fértil y produzcamos frutos, porque queremos estar unidos a ti como la vid verdadera, mi Señor. Y quedamos reunidos en este programa en tu nombre. Amén y amén. Amén. Buenos días, mis hermanos. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal, Kevin? Qué gusto de verles. Hola, Claudia. Buenos días. Buenos días. Saben que me encanta el nombre de este programa porque me encanta estar con Jesús y me encanta el café también. Así que este programa de verdad que lo disfruto. Claudia, qué honor y qué bendición tenerte aquí, Claudia, con nosotros en esta edición de Sentados en un Café con Jesús. Entiendo que es tu primera vez, ¿verdad? Que estás en este programa. Qué alegría, así que siéntete tranquila, cómoda. Yo sé que va a ser de gran bendición para todos los que nos escuchan. Y quería comenzar pidiéndote, Claudia, si nos puedes hablar un poquito de ti, presentándote, cuándo llegaste a la comunidad, qué te llevó, en qué grupo estás, cuántos años tienes de servicio. Amplíanos un poquito de ti, Claudia, para que te podamos conocer un poquito más. Claro que sí, Marcelo. Bueno, yo hice mi retiro de conversión en el 2006 porque estaba pasando una situación complicada en mi matrimonio y gracias a Dios, el Señor es el que me levantó en todo lo que yo estaba viviendo en ese momento y pues tomé la decisión radical de dedicar totalmente mi vida a estar cerca de Él y no regresar a nada de mi vida anterior. Y desde ahí, desde esa fecha para acá, yo estoy sirviéndole, yo estoy perseverando. Estoy sirviendo en el grupo Judá. Y desde hace alrededor de unos 3, 4 años, bueno, como 4, estoy predicando, formando parte del brazo de prédica. Así es que eso es. Qué bendición, Claudia. Sí, la verdad es que qué alegría tenerte y sobre todo con un mensaje tan... El nombre de tu charla me parece muy lindo, muy adecuado, ¿verdad? Sobre todo, como me decía, en el periodo en el que nos encontramos, que es transforma la adversidad en victoria. Y yo creo de que muchos de nosotros tenemos esta idea de que la adversidad, o sea, cuando uno ve la palabra adversidad o pruebas o cosas así, es algo que a uno no le gusta, es por naturaleza tendemos a querer evitarlo. Entonces yo quería comenzar el programa preguntándote cómo el Señor puso este mensaje en tu corazón, cómo te lo reveló. Pues, mira, en realidad el mensaje gira un poco en torno a mi testimonio. Yo en oración, pidiéndole al Señor mucha fortaleza,
por situaciones que me estaban pasando en ese momento, en el momento que yo estaba haciendo que decidí hacer la prédica. El Señor me reveló y me dijo que Él me ha dado fortaleza en diferentes ocasiones y en diferentes oportunidades en las que yo he estado en situaciones difíciles. Y me hizo realizar y entender que es real y que esa fortaleza me ayudó a salir adelante, y que esa situación que en aquel momento me preocupaba, que es de lo que yo hablo en mi testimonio, desapareció por completo, porque para mí eso ya no es una montaña gigante que yo veo y que no puedo escalar, sino que es algo que yo ya tengo como dominado, ¿sabes? Como que ya el Señor ya me dijo qué hacer, yo ya puedo, yo ya crecí, ya maduré esa parte de mi vida, porque Dios me dio esa fortaleza. Entonces, cuando yo entendí que yo eso ya lo tenía bien, yo dije, yo tengo que hablar de esto en una charla. Y se me quedó. No tenía un grupo, una invitación o un servicio para ir a darla, sino que simplemente yo tenía en mi cabeza, en mi mente eso, que yo tengo que hacer una charla que hable de esto. Y un día, de hecho creo que fue en Facebook, donde yo vi la motivación inicial, que habla de este burro que se cae en el hoyo, y entonces y tiene esa habilidad, o no sé, que le dio por saltar, y yo decía, es que esto es lo que nosotros hacemos, o es lo que deberíamos de hacer. Me sacudo y salto, y salgo del hoyo. Entonces, no, esta es mi motivación inicial, y ahí comencé a hacer la charla. Prácticamente, bueno, el Señor me puso la cita, obviamente, en oración, y dije, ya, aquí ya la tengo armada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Claudia. Y me gustaría, si tienes tú a la mano la cita, me gustaría que la pudieras leer y compartir para los hermanos que estamos en el programa. Claro que sí. La cita es Primera Carta de Santiago, versículo 2 y 3, y luego el versículo 12. Y es, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos, Señor. Así es. Gloria a Dios. Qué cita más maravillosa, así como lo escuchábamos en tu prédica. A mí me llamó algo muy la atención, así como lo acabas de mencionar. Tu motivación inicial a mí me llamó mucho la atención, porque la perseverancia con la que el burro, o la inteligencia con la que él dijo, bueno, yo no quiero quedarme acá, ¿verdad? Le están tirando tierra y yo no quiero estar acá. Entonces, ¿qué hizo? Se sacudió, y yo me imaginé en ese momento al burro quizás en el agujero, sacudirse y saltar, ¿no? Y ir escalando hasta tal punto de llegar a salir, ¿no? Y esa comparativa que tú hacías también con Santiago, a la hora que Santiago mandaba las cartas, en este caso específicamente estos versículos, a los cristianos que eran perseguidos, que tú lo mencionas y dices que ellos estaban en las catacumbas, estaban al igual que el burro, estaban escondidos, porque si los llegaban a escuchar que ellos eran cristianos, los podían matar, y era la persecución que había en aquel entonces. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cómo tú crees o cómo tú te imaginas que quizás aquellos cristianos se han de haber sentido al estar escondidos, proclamando que eran cristianos, pero tal vez a oscuras, en la oscuridad, con soledad, y no poderlo gritar a los cuatro vientos, tal vez como ahora tenemos la oportunidad de decir, yo soy cristiano, yo soy un hermano de la Comu, yo amo a Cristo Jesús? Y Kevin, y no solo no poderlo gritar a los cuatro vientos, sino que si ellos decían que no creían en Jesús o que no eran cristianos, los dejaban en paz. Podían haber tomado el camino fácil, pero tenían la convicción, sentían el amor por el Señor, sabían que esa no era una opción, el camino fácil no era una opción. Entonces estaban ahí soportando la situación difícil, y
yo lo digo también en la charla, nosotros tal vez no nos sentimos perseguidos de esa forma. No nos ha tocado ir a una misa escondidos, no nos ha tocado sentir que van a perseguir a nuestra familia y que nos van a hacer daño, que nos puedan meter a la cárcel, pero sí estamos siendo perseguidos de otra forma. Entonces sí me sentí relacionada porque la angustia es la misma, la desesperación es la misma tal vez. Ellos en aquel tiempo se sentían solos, desesperados, y estas palabras de Santiago les dieron fortaleza. A ellos les hizo sentir realmente lo que estoy haciendo tiene un fin, tiene un porqué, y el Señor me sostiene, y Él no me va a dejar solo. Entonces, creo que era esa relación con lo que estamos viviendo ahorita, porque entonces el Señor me sostiene y no me deja sola, ¿verdad? Amén, Claudia. Amén, qué bendición. Mira, yo a veces me pongo a pensar cómo me puedo sentir dichoso de estar en una prueba, como dice la palabra de Dios. ¿Quién se pudiera sentir dichoso, verdad? Y tú mencionas el miedo en el que hemos sido sometidos en este tiempo de pandemia, pero también creo yo que es parte confort, ¿verdad? Y comodidad. A veces somos un poco más burros que el burro que tú mencionas en la cita, ¿verdad? Porque tenemos miedo a la pandemia, pero no tenemos miedo a ir al cine, no tenemos miedo de salir a comer, no tenemos miedo a reunirnos con los amigos, no tenemos miedo de celebraciones, sino que es más bien que no queremos salir del pozo. Entonces, ¿qué nos pudieras decir tú o qué consejo nos pudieras dar para vencer tal vez ese temor? El Señor nos quiere que ocupemos esa tierrita para salir de ese agujero, pero somos nosotros los que no queremos a veces salir a esa luz del Señor. ¿Qué consejos nos podrías dar tú, Claudia, para vencer ese temor y salir de ese nivel de confort que tenemos que nos permite mantenernos en ese agujero, en ese hoyo? Sí, en realidad creería yo que nos falta fe, nos falta realmente estar seguros y tener la certeza de que desde el momento en que nosotros le entregamos la vida al Señor, desde el momento en el que nosotros en nuestro retiro de conversión le dijimos, Señor, maneja mi vida y te la entrego, ten el timón de mi vida. Desde ese momento el Señor nos toma y nos guía. Él nos va llevando, Él no nos va a dejar solos. Él no se va a arrepentir y va a decir, ay, bueno, ya no, con Él ya no. Eso no va a pasar porque el Señor cumple sus promesas, porque Él nos ama con locura. Entonces, nosotros somos los que se nos olvida eso. Nosotros somos los que dejamos de creer. Y cuando ya no tenemos fe o dejamos de creer en el Señor y en su poder y en su amor, entonces le damos entrada al miedo. Porque el miedo, yo creería que el miedo es más que todo el sentirnos solos o abandonados o que no tenemos en nuestra mente, pensamos, vamos a quedar flotando en el limbo y qué va a pasar con nosotros, ¿verdad? Le tengo miedo a lo que va a pasar porque ¿qué va a ser de mí? Pero si tenemos la certeza que Dios nos tiene abrazados y sostenidos y está detrás, ¿qué malo nos va a pasar? Nada, porque el Señor está ahí. Entonces, yo creo que todo nos lleva a la conclusión que es realmente de lo que yo hablaba mucho en mi prédica, que hay que orar. Si nosotros no tenemos una relación con el Señor, si nosotros no tenemos un momento de oración todos los días, es bastante complicado lidiar con el mundo que nos está atacando todo el tiempo y no tenemos la unión con el Señor. Entonces, al estar separados, ya no dejamos de creer, no sentimos que nos sostiene, se nos olvida que nos ama y nos empieza a dar miedo todo. Amén. Y retomando un poco sobre lo que acaba de decir Marcelo, sobre el miedo, algo que es inevitable, ¿verdad? O sea, uno tiene esta reacción de que hay dos reacciones para el miedo, o te quedas congelado o ves cómo avanzás. Y
quisiera amarrar eso con algo que mencionas en la charla, que yo ya había leído esta cita, pero nunca me había detenido a pensar, que es sobre la prueba en sí. Y tú decías en tu charla que la prueba, o sea, ¿qué es una prueba? Es algo a lo que nosotros necesitamos salir aprobados. Y me pareció tan maravilloso eso que me encantaría, me gustaría que profundizara un poquito al respecto, ¿verdad? Porque, ok, o sea, nosotros cabal vemos lo negativo de la prueba, nos da miedo eso, pero no vemos lo que está detrás de ello, lo que Dios quiere. Entonces me encantaría que profundizaras un poquito sobre eso. Sí, bueno, es como lo que estaba comentando al inicio acerca de mi testimonio, que yo sentí que esa parte de mi vida ya la había superado, porque de ahora en adelante, si yo me vuelvo a encontrar con una situación similar, ya no la voy a ver como que es la montaña gigantesca que no puedo subir, porque ya aprobé la prueba. Entonces el Señor nos hace crecer tanto espiritualmente como personas, como en nuestra mente, en nuestra madurez, etcétera, etcétera, cada vez que nosotros vamos aprobando cada una de las pruebas que se nos de repente atraviesan en la vida, ¿verdad? A veces sentiría yo que son situaciones complicadas que vienen y están simplemente dispuestas a nuestro crecimiento espiritual, y a veces también son situaciones complicadas que nosotros mismos nos hemos buscado por malas decisiones, pero que también el Señor, con su gran, inmensa misericordia, nos ayuda a que las superemos. Y ahí están las herramientas, porque yo lo decía en la charla, el Señor nos las ha dejado. Entonces, la oración nos da la fortaleza que necesitamos para caminar el tiempo que sea necesario durante esa prueba y salir victoriosos de ella. Yo siempre pienso que si uno no hace lo que tiene que hacer, no aprende lo que tiene que aprender, nunca se sale de ahí. Y entonces uno está en el hoyo, como el burro, y nos está cayendo tierra, y como no hacemos lo que tenemos que hacer, que es aprender, de repente soy muy orgulloso y lo que estoy viviendo es para que yo baje ese orgullo y me dé cuenta que lo tengo que matar, porque el Señor no quiere esa actitud en mi corazón, y sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. Entonces soy como el burro y la tierra me está cayendo encima, ¿verdad? Es que así pues digo yo también, ¿verdad? Que a veces somos más burros que el burrito que sale en la historia. Exacto. Pero miren, bueno, esto se está poniendo cada vez mejor, mis hermanos, pero ahorita tenemos que hacer una pequeña pausa y vamos a disfrutar una alabanza que se llama Soy Feliz, de Siervas. Espero que la disfruten, mis hermanos. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me
Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Muy linda alabanza. Preciosa la alabanza, ¿qué les pareció? Muy linda, Me ¿no? pareció muy linda, muy maravillosa. Sí. Acorde a lo que vamos a hacer, ¿verdad? Soy feliz cuando terminemos esta prueba, ¿verdad? Claro. Así. Muy linda alabanza y soy feliz, dice la alabanza de siervas. Y como lo acaba de decir Marcelo, Claudia, al terminar la prueba, nosotros nos sentimos felices, pero más que felices nos sentimos victoriosos, ¿no? A mí hay algo que me tocó mucho, tu prédica, que es la fortaleza. Que tenemos que ser y tenemos que tener la fortaleza en nuestra vida, que sin importar si es grande el hoyo o es pequeño el agujero en el que nos encontremos, tenemos que tener esa fortaleza. Pero yo me preguntaba, yo en lo personal, ¿cómo voy a buscar esa fortaleza? Pueden haber que hay más hermanos que digan, sí, tengo que ser fuerte, tengo que tener fortaleza en mi vida, pero ¿cómo la encuentro? ¿Qué tengo que hacer yo para tener fortaleza en mi vida? ¿Qué le dirías tú, Claudia, a esos hermanos que quizás se preguntan, ¿cómo busco la fortaleza en mi vida para poder soportar la prueba que estoy soportando o que estoy viviendo al día de ahora en mi vida? Sí, Kevin, yo en mi experiencia me he dado cuenta como el antes y el después de mi vida, antes de la comunidad, después de la comunidad, que yo me consideraba fuerte por mis propias fuerzas, por mi propia capacidad. Yo sentía que yo le podía hacer frente a las situaciones porque las analizaba, porque yo buscaba soluciones, tenía mi plan A, B, C, D, pero al final de cuentas no salía victoriosa de las pruebas porque lo estaba haciendo sola y con mis propias fuerzas. Entonces ahora puedo hacer esa comparación de cómo yo vivía antes y cómo vivo ahora que estoy en la comunidad, que hice mi retiro y que le entregué mi vida a Dios, de que esa fortaleza no tiene que venir de mis propias fuerzas, sino que es una fortaleza espiritual, es una fortaleza que el Señor nos da con su Espíritu Santo. Entonces la única forma de buscarla es en oración, es pidiéndosela a Él, es acercándonos a todas las herramientas que el Señor nos ha dejado y no faltando a nuestra misa, comulgar lo más seguido que se pueda, porque al recibir el cuerpo del Señor, al recibir el cuerpo de Cristo, lo estamos dejando entrar no solo en nuestro corazón, sino también en nuestro cuerpo. Y tener esa unión con Él, estar cerca de Él, nos hace verdaderamente que su Espíritu Santo esté todo el tiempo caliente aquí, ¿verdad? En nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Y la fortaleza que nos da es espectacular. Yo creo también que en la charla dije que cuando nos sentimos que estamos en una situación complicada y nos ponemos en oración y estamos muy angustiados y esa oración a veces no siquiera sabemos cómo hacerla. A veces es muy difícil, la gente a veces no ora porque dice, ¿qué voy a decir? Padre Nuestro, Ave María, y de ahí ya no paso. Pero en realidad la oración no tiene que ser algo complicado, sino es una plática como la que estamos teniendo nosotros ahorita. Entonces nos sentamos, nos hincamos, buscamos un espacio a solas y hablamos con el Señor y le contamos cómo nos sentimos. Y si estamos muy, muy angustiados y estamos muy tristes o estamos muy cargados, en el momento en el que nosotros tengamos ese encuentro, esa oración de corazón, vamos a empezar a sentir paz. Y esa es la confirmación de que el Señor nos ha escuchado y de que nos está dando fortaleza. Porque ¿quién no sale después de tener una oración profunda, ya sea delante del Santísimo o encerrados en un cuarto, en tu casa? ¿Quién no sale después de esa oración tranquilos? Cuando la has hecho de corazón, salís tranquilo, salís en paz. Tal vez no tenés todas las respuestas, tal vez no sabes realmente cómo vas a resolver el problema, pero nuestro corazón se siente tranquilo. Y esa es la fortaleza que el Señor nos da. Claro, la situación se va a resolver, sí, poco a poco, sí. De repente salen cosas que uno ni siquiera se imagina y el Señor nos sorprende y se resuelven de maneras
espectaculares, porque el Señor siempre nos da hasta más de lo que le hemos pedido, ¿verdad? Pero en su momento, obviamente. Eso ya lo sabemos. Tenemos que aprender primero. Qué bonito que menciones esto de la oración, Claudia, porque en este tiempo de Cuaresma que recién estamos pasando, Dios nos recuerda, ¿verdad?, cómo debe de ser la oración. Y nos recuerda esa oración perfecta que nos enseñó, que a veces la pasamos por alto o la decimos sin pensar lo que estamos hablando. Y es una oración maravillosa. Pero mi punto ahora va enfocado a algo. Con tu prédica me recordaste una tertulia de San José María Escrivá de Balaguer, donde un médico le pregunta: padre, yo doy clases en la universidad, tengo una familia, trabajo todo el día, ¿de dónde voy a sacar tiempo para servir? ¿De dónde voy a sacar tiempo para la oración? Y San José María me impactó la respuesta que le dijo: esas personas que no tienen tiempo son las personas que necesito. Las personas que tienen tiempo los amo mucho, pero no los quiero en el Opus Dei. Entonces me impactó a mí esa respuesta. Y créeme que eso es lo que me tocó el corazón con tu charla, Claudia. Sacar tiempo de donde no hay para Dios, porque Él después da más, te da más descanso, da más fortaleza. ¿Y qué consejos pudieras dar tú con tu experiencia a esas personas que creen que no tienen tiempo para servir, que no tienen tiempo para ir a la iglesia, a la comunidad, a la oración? ¿Qué consejos nos pudieras dar, Claudia? Sí, yo creo que ese es un tema muy común y es algo que en algún momento de mi vida también yo lo pensé y también lo sentí. De hecho, cuando mis hijas estaban más pequeñas y yo estaba comenzando a servir, para mí me parecía tan cargado mi día. Bueno, en mi testimonio platico bastante acerca de eso, pero yo decía, no tengo tiempo para estar con mis hijas. Pero al mismo tiempo estaba en las asambleas de los lunes, creo que también iba a las de martes, el miércoles iba al redil, el jueves teníamos el tercer día. Entonces, prácticamente eran toda la semana que yo pasaba llegando muy tarde a la casa. Y en realidad, de verdad, yo lo digo de corazón, no me arrepiento ni un minuto de haber dedicado ese tiempo, o de estar todavía dedicándole ese tiempo al Señor, porque he recibido he tenido unos frutos maravillosos de eso, comenzando por mis hijas. Para mí mi preocupación mayor era que las estaba dejando solas, que no llegaba directamente después del trabajo a verlas o a ayudarlas con las tareas, sino que alguien más lo hacía y a veces era complicado y pasamos situaciones difíciles con ese tema, pero el Señor me decía a mí en las asambleas: ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Y eso se hizo vida en mi vida, porque mis hijas, el Señor, estoy segura que las ha ministrado sus corazones personalmente. Y ellas, como fruto de que yo estuviera dedicada al Señor, al servicio, mis hijas ahora tienen un corazón abierto al Señor, a su palabra, a las asambleas, a ir al servicio también, igual que yo. Y tenemos una relación muy bonita de mamá e hijas, con mucha confianza, muy abiertas. Ellas, yo sé que su corazón, si está dañado por situaciones del pasado, el Señor ha ido poco a poco cerrando esas heridas. Y yo estoy segura que ese es un fruto increíble del tiempo que yo le dediqué al Señor. Aparte que me hizo aprender a ser mamá. Entonces uno cree que es un tiempo perdido y no es un tiempo perdido, es una inversión grandísima. Porque que nosotros estemos en una asamblea, que vayamos a escuchar la palabra de Dios y que leemos nuestro tiempo para un servicio, nos hace crecer como personas, tanto espiritualmente como en cualquier área de nuestra vida. En mi caso, lo puedo decir como madre, que uno no nace, todo el mundo lo dice, uno no nace con un manual que diga, o los niños traen instrucciones atrás cuando nacen, eso no pasa. Uno no sabe cómo tratarlos, uno le cuesta educar, pero todo está en la Biblia, que es el manual del fabricante. O sea, el Señor sí nos dice cómo hay que ser mamás y papás.
Entonces, de la manera en la que estamos cerca del Señor y en la manera en la que yo he logrado estar sirviendo y estar en la comunidad, me ha ayudado a hacer mejor mi papel como madre. A diferencia de personas que tal vez piensan que mala madre soy si no estoy con mis hijos porque estoy en la comunidad. Y no es así. De hecho, hasta los pueden llevar. Yo llevaba a mis hijas a la Chiqui desde que estaban muy, muy pequeñas. Y eso les ayudó mucho a que ellas después quisieran ir a grupos de jóvenes, a hacer retiro, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es una excusa decir que uno no tiene tiempo. Porque así como decía, creo, Marcelo, lo estaba comentando al inicio, que nos da miedo todo, pero vamos al cine. Nos da miedo el virus y enfermarnos, pero vamos a una reunión o estamos en un restaurante lleno de gente y obviamente no se usa mascarilla. Pero yo guarde que me enferme y me voy corriendo a hacer la prueba si tengo medio una tos. Entonces, somos muy contradictorios. De la misma manera, tal vez podríamos pensar que estamos en la comunidad, pero mis hijos están solos. Entonces, y cuando estamos con ellos, estamos en el teléfono, estamos viendo Netflix, no les ponemos atención, juguemos, no, espérate, estoy ocupado, no, y estamos chateando con alguien. Entonces, el tiempo es relativo en qué lo estamos utilizando, en qué estamos realmente ocupados, ¿verdad? Así es, y es bien interesante eso, porque lo mismo que decía, o sea, ya con eso lo podemos ver en tu testimonio, lo podemos ver en todo lo que nos ha ido contando, o sea, eso es, creo yo, el hecho de que hayas desarrollado esa fortaleza, ese amor, esa paciencia para tus hijas, o sea, es una motivación precisamente para orar, porque son las virtudes que el Señor a través de la prueba nos va regalando. Y yo creo que eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta cuando estamos pasando por este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Señor en ese momento también en tu caso estaba fortaleciendo la fidelidad a Él. El hecho de, ok, aquí estoy, Señor, yo sé, y tu confianza, yo sé que tú te ocupas de mis hijas. Pero retomando este punto, a mí me gustaría, bueno, esto es una motivación para nosotros para orar, pero es inevitable que en la prueba aparezcan ciertas cosas que de hecho quieran hacer lo contrario, quieran desmotivarnos a crecer, a seguir adelante. Entonces me gustaría que por un momento, y de hecho lo mencionas en tu charla, ¿qué son esos factores que de repente nos hacen, como querer retroceder, ¿verdad? En lugar de seguir avanzando. Y más que todo para que aquellos que nos ven, que nos escuchan, de repente puedan identificarlos también en la prueba que estén pasando. Sí, bueno, sí menciono de que los ataques vienen del enemigo, porque tenemos tres enemigos, ¿verdad? La carne, el mundo y Satanás, y los ataques vienen de los tres. El mundo diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que vestirnos, Satanás poniéndonos trabas todo el tiempo, haciéndonos sentir que no podemos lograr lo que queremos, y nosotros mismos con nuestra comodidad, con estoy cansado, no quiero ir a la asamblea, mejor la escucho desde la cama, acostado, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas nos pone trabas todos los días, es un problema del día a día. Pero cuando uno está en una prueba es más difícil, porque si uno está viviendo una situación de angustia, si uno está viviendo una situación de la que cree que no puede salir, nos puede agarrar muchas cosas, nos puede agarrar victimitis de repente, porque a mí, porque yo, si yo soy buena, si yo no hago mal, porque me está pasando esto, le reclamamos a Dios, porque dejas que esto me pase, ¿cuándo voy a salir de esto? Porque otras personas están bien y yo estoy mal. Y todo eso puede ser que no nos deje acercarnos a Dios porque estamos enojados con Él o estamos un poco reclamando. Yo creo que ahí viene una parte bien importante. Yo digo, sí, hay que orar, pero
tú preguntas, Adri, y si no tengo ganas de orar o si yo no me nace orar, porque la misma prueba me tiene triste, me tiene mal, aquí viene esta parte importante que es la comunidad. Si yo estoy en comunidad, la gente que está a mi alrededor me motiva, me ayuda, me empuja. Una charla, un pastor, un ministro, alguien que nos abrace y que nos diga, ¿sabes qué? Yo ya viví algo similar y pude salir. Y el Señor hizo esto por mí. Y en la oración tú vas a encontrar fortaleza y vas a orar de esta manera. Y yo te voy a acompañar y vamos a ir juntos. Y ese acompañamiento, ese apoyo, ese amor que se vive en la comunidad, esa unión de los servidores, esa necesidad que tenemos, es lo que nos va a hacer salir del hoyo, es lo que nos va a hacer sacudirnos y saltar. Porque sí, está claro, está clarísimo que cuando estamos en una situación complicada es bien difícil salir de esa porque nosotros mismos estamos, ¿y cómo me voy a levantar en la mañana a orar? O es que el Señor me ha dejado, me dejó solo, le pedí, yo he estado pidiéndole y no me oye, no me escucha. Tal vez no estamos orando de la forma correcta. Entonces, yo creo que es muy importante esta vida en comunidad. Así es. Gloria a Dios y gloria a Dios porque has tocado un tema muy importante. Yo lo tenía aquí escrito, que era cómo sacudirnos esa tierra, ¿no? Así como hizo el burrito que veíamos al inicio. Yo me preguntaba, ¿cómo? Si bien importante la oración, sí. Pero lo mencionaba Adri, decía, ¿qué hacer cuando yo no tengo ganas de orar? Y hay muchas veces que en la vida cotidiana, me incluyo, muchas veces me ha pasado de algún momento estoy pasando por una situación y yo digo, ya oré y me vino este problema a mi vida y entonces pues si sigo orando se va a ir ya o dejo de orar porque he estado orando mucho tiempo y el problema ha venido a mi vida. ¿Qué hago? Pues entonces es bien importante y ha impactado en mi vida personal lo que tú acabas de mencionar, que estando en comunidad se te van a pegar las cosas. Entonces es bien importante estar dentro, en este caso nosotros ser parte de esta amada comunidad, ¿no? Comunidad del Salvador del mundo, en distintos grupos a los que pertenecemos, y es bien importante y me llama mucho la atención porque tienes totalmente toda la razón, Claudia, y sin duda alguna es inspirado por el Espíritu Santo en este momento el decirnos, hey, están los tres pilares, la oración, el estudio, la comunidad y el servicio, sí, pero si estamos en esos cuatro pilares de nuestra cruz, creo yo que nuestra vida no nos va a importar la situación, problemas, circunstancias que estemos pasando al día de ahora. Y todos van unidos, la oración va unida a nuestro servicio, a nuestra comunidad, el estudio y todo. Entonces es bien importante, Claudia, y creo yo que todos, desde el inicio del programa, queremos escuchar tu testimonio. Queremos saber qué es lo que Dios hizo en tu vida para que tú estés convencida y estés hablándonos con una fortaleza que solo Cristo Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre nos puede dar en nuestra vida. Pero antes de eso, vamos con una alabanza, ¿verdad, Adri? Así es. Y la alabanza se llama Nada me separa, de Padre Edward Gilbert con De Fe. Escuchémoslo. Aunque esté triste, nunca cedo el desaliento. Si me persiguen de la palabra, yo me acuerdo que todo obra para bien del que ama al Señor, pues venceremos con su fuerza y por su amor. Nada me separará de tu amor y tu bondad, ni tribulación ni angustia de ti me apartarán. Nada me separará, tú me llenas de tu paz,
para enseñar a la gente que en ti se puede confiar. Aunque esté triste, nunca cedo al desaliento. Si me persiguen de la palabra, me acuerdo que todo obra para bien del que ama al Señor, pues venceremos con su fuerza y por su amor. Nada me separará de tu amor y tu bondad, ni tribulación ni angustia de ti me apartará. Nada me separará, tú me llenas de tu paz para enseñar a la gente que en ti se puede confiar. Nada me separará de tu amor y tu bondad, tribulación y angustia de ti me apartarán. Nada me separará, tú me llenas de tu paz para enseñar a la gente que en ti se puede confiar. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Bienvenidos de nuevo, mis hermanos, y sin duda alguna es una alabanza espectacular que va conforme al mensaje que hemos escuchado. Nada nos separa, y nada nos separa de Cristo Jesús, de Dios Padre y del Espíritu Santo, sabiendo que Él nos va a ayudar a salir de ese pozo, de ese hoyo, de ese agujero en el que estamos pasando el día de ahora en nuestras vidas. Y no me cabe duda que nada separó a Claudia de su vida, ni la circunstancia que estaba pasando en el momento de su vida, cuando el Señor le inspiró para esta prédica. Queremos escuchar, Claudia, y queremos pedirte que por favor compartas parte de tu testimonio para que podamos saber de dónde el Señor te ha sacado, pero sobre todo cómo el Señor ha dado fortaleza a tu vida y a tu corazón. Bueno, yo me divorcié a los 27 años con 3 niñas y me quedé sola y sin trabajo, porque en ese momento yo no trabajaba. El papá de mis hijas se fue a vivir a Canadá, entonces yo me quedé con toda la responsabilidad de mantenerlas. Entonces el Señor me regaló un trabajo, que es lo que yo comento en la charla. El Señor me dio un trabajo sin tener ningún tipo de experiencia yo. Entonces, ese trabajo me costaba mucho. Era un trabajo en una maquila. Era una cosa terrible. Ahí todo es para allá, todo es para ayer. Y la presión que yo tenía en ese momento la sentía inmensa. Yo creo que más que el trabajo en sí, ahora que lo pienso, más que el trabajo en sí, era la combinación completa de haberme quedado sola, de tener 3 hijas, de tenerlas que mantener y el trabajo. Entonces, todo eso sentía una carga pesadísima, pesadísima. Mis días eran cansadísimos. Yo le tenía miedo a eso. Cuando mis hijas iban a entrar al colegio, primero una, después la otra, cuando ya iban las 3, esa vacación antes de que entraran en enero, para mí era una cosa, pensar todo lo que me iba a tocar hacer, levantarme más temprano, arreglarlas, llevarlas, ir a trabajar, desayunos, loncheras, regresar, uniformes, plancharlos. O sea, era abrumante, tareas, volverme a levantar, acostarme tarde, levantarme temprano. Entonces yo estaba cansada físicamente, mentalmente, con los ánimos en el piso.
ya estaba sirviendo en la comunidad, ya estaba perseverando en mis asambleas, ya estaba, entonces, o sea, todo eso, todo mi día a día, sumémosle el hecho de que iba a asamblea, llegaba a la casa casi a las 10 de la noche, entonces eso era una cosa, para mí me estaba al borde. En las charlas, yo escuchaba mucho el tema de la oración, mucho, y escuchaba que decían, hay que orar, y yo decía, ¿y cómo? Primero, ¿cómo se ora? No sé cómo se ora. Y también escuchaba que decían, no es necesario 1 hora, puede ser menos tiempo. Entonces cuando yo escuché eso y dije, puede ser menos tiempo, y también escuchaba otras personas que decían, eso puede ser una plática con el Señor. Yo decía, tal vez eso sí lo puedo hacer. Porque cuando lo tenía enmarcado como es 1 hora de oración en un lugar apartado de mi casa, yo decía, eso jamás lo voy a lograr. Pero cuando empecé a ver diferentes alternativas que me daban en las charlas, en el redil, bueno, dije, voy a comenzar. Y comencé primero, y les voy a ser honesta, primero comencé en el carro. Cuando yo venía de regreso de dejar a las niñas y después me iba al trabajo, esa media hora yo me lograba concentrar 10-15 minutos en una oración profunda, con una alabanza en el carro que iba sonando. Y ahí hablaba con Dios, en ese poquitito de tiempo. Después comencé a levantarme más temprano, porque el carro me distraía mucho. Entonces dije, voy a hacer el esfuerzo, y me levantaba un poquito más temprano. Y llegó un punto que yo ya no podía seguir mi día sin esa oración. El Señor me dio tanto con esa oración. Bueno, en el trabajo también comento en mi testimonio que yo a veces hasta me encerraba en el baño a llorar, porque es que la carga era tan grande, me exigía muchísimo. Tenía un jefe que era bastante exigente, bastante temperamental, tenía de gritar y de hacer sentir mal a la gente, a todo el mundo le tenía miedo. Entonces para mí era insufrible el trabajo, y entrábamos desde las 6:30 de la mañana y salíamos a las 6:30 de la tarde. Eso sí, los viernes salíamos a las 11 de la mañana, entonces yo tenía un fin de semana largo, eso sí, pero mi de lunes a jueves era una cosa espantosa. Cuando yo estaba orando todas las mañanas, todo eso comenzó a cambiar en mí. La situación no cambió, la hora de entrada no cambió, la carga de trabajo no cambió, planchar uniformes tampoco, ni hacer loncheras, nada de eso cambió, sino que la que cambié fui yo. Y con ese momento de oración que yo empecé realmente y de corazón a dedicarle al Señor, empecé a sentir esa fortaleza, que en ese momento yo no me había dado cuenta que era fortaleza hasta que yo estaba haciendo esta charla. El Señor me dijo, yo te di fortaleza en ese momento. Y ahí lo entendí, porque empecé con mi día a día de una forma tan diferente, tranquila, en paz. Bueno, hasta me salían bien las cosas en el trabajo. Empecé a dominar lo que yo sentía que no podía hacer, lo que yo sentía que no podía dar el ancho. Y para mí fue una cosa increíble. Después de estarle pidiendo y rogándole al Señor, cambiame de trabajo. Cuando yo comencé en la oración para pedirle fortaleza, mi oración consistía en, Señor, yo creo en ti, yo te amo, te necesito y necesito tu Espíritu Santo para que venga y me dé lo que necesito para este día. Te necesito para que pongas las palabras correctas de lo que yo tengo que hablar este día, para que toques mis manos de lo que yo tengo que hacer este día, mi cabeza para darme tranquilidad, mi corazón. Esa era mi oración, dame, ven, lléname. Después fui entendiendo que el Señor tenía un plan conmigo. Entonces le dejé de pedir que me cambiara de trabajo y le empecé a dar gracias por ese trabajo. Le decía, Señor, gracias, porque yo sé que aquí estoy aprendiendo. Y toda la experiencia que yo no tenía antes de este trabajo, aquí la estoy adquiriendo.
y me está costando, pero yo sé que tú me lo diste porque tenés un plan para mí y yo estoy aprendiendo por algo. Y así fue, cuando menos me di cuenta, yo ya me había contratado la marca para lo que yo trabajaba en la maquila y trabajaba en las marcas, y después me contrató la marca, y entonces empecé a trabajar para una empresa gringa donde tenía más tiempo, donde podía ver a mis hijas, llegar más temprano a la casa, y entonces ya mi trabajo consistía en supervisar diferentes maquilas, estaba en otro nivel, pero todo lo que yo aprendí lo pude aplicar en ese trabajo. Entonces aquí viene lo que estuvimos hablando, que es que uno sale superando la prueba, uno sale aprobado de la prueba. Esa prueba, ese momento difícil que yo viví de trabajo, que yo no sabía cómo, de sentirme inútil, frustrada, cansada, todo eso me sirvió para tener un mejor trabajo, para tener un mejor puesto y para desempeñarme bien. Porque ese trabajo nuevo, si bien yo tenía más tiempo, sí, es cierto, pero me requería muchísimo de mis conocimientos que yo había adquirido. Requería que yo estuviera concentrada, que yo tuviera aquí en la cabeza las cosas, todo lo que yo aprendí, ir a ver, supervisar a la gente, toma de decisiones. Entonces, todo eso yo no lo hubiera podido hacer si no hubiera pasado por ese momento difícil. Entonces, el salir aprobada de esa prueba me sirvió para lo que el Señor tenía preparado para mí. Entonces, a mí me confirma verdaderamente cómo el Señor no nos deja solos, y Él, los planes, cuando nos dicen, el Señor tiene planes para tu vida, eso es real, no es del diente al labio, no son frases ya hechas, eso es verdad, eso se hace en nuestra vida, eso el Señor lo tiene trazado, planificado, y si uno se sale, el Señor busca la forma de llevarnos otra vez a la línea. Por eso todos los hermanos que estamos acá y que hemos entregado nuestra vida al Señor y queremos caminar en esta comunidad y en conocerlo más a Él, tenemos que estar muy claros de que no estamos exentos de las situaciones difíciles, pero también tenemos que estar claros que todas las situaciones difíciles nos van a servir para seguir caminando, para seguir subiendo en esa escalera que nos va a llevar a la vida eterna con Él. Entonces, eso nos va a servir para el siguiente escalón. Eso sí es claro. Entonces, el Señor hizo eso en mí, en mi vida, con el trabajo, y ahora puedo decir, bueno, de hecho, miren, yo eso no lo conté en el testimonio, pero es que yo ahorita estoy teniendo la oportunidad de hacer mi propio negocio, de todo lo que yo quise hacer en mi vida. Siempre quise hacer eso. Y Dios me regaló el trabajo difícil y el trabajo complicado, porque yo en ese momento necesitaba sacar adelante a mis hijas, aprender, y ahora yo estoy en una situación diferente, y ahora el Señor me está dando a mí otro regalo gigante, que es este emprendimiento que yo estoy comenzando. O sea, estoy empezando a hacer lo que toda mi vida quise hacer. Entonces, no puedo estar más agradecida, la verdad. Claro, la pasé feo, sí. Fue difícil, sí. Pero es que se ve la luz después, al final del camino. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y es que el Señor nos va preparando, ¿verdad? A veces no entendemos por qué estamos en una situación, pero es porque nos está preparando para algo más grande que el Señor nos quiere dar. ¿Cuánta luz hemos tenido, Claudia, en este programa de Sentados en un Café con Jesús, para superar la prueba, para adquirir fortaleza y no ser tan burritos, ¿verdad? O por lo menos igualar a este burro que pudo salir del pozo. Claudia, puntualmente, ¿qué te pone en el corazón el Señor que tenemos que hacer para recuperar esa fortaleza que nos hace falta y salir avantes y victoriosos con esta prueba? Pues yo creo que lo principal es tener esta oración con el Señor. El Señor está esperando por nosotros. Él de verdad quiere que nosotros tengamos esa relación con Él, y tiene las manos llenas de bendiciones para dárnoslas. Pero si seguimos en ese hoyo, solo dejando que nos caiga la tierra encima y no tomamos acción, va a ser muy difícil que el Señor nos bendiga y nos regale todas esas maravillas de regalos que tiene.
Y como lo platicamos antes, decir orar es bien fácil, decir ore, eso es muy fácil, ore mi hermano. Pero la persona que está en ese momento difícil y en esa situación no sabe cómo hacerlo. Entonces yo les quiero aconsejar, yo les quiero tal vez decir, ¿verdad? Que la forma es no dejar de perseverar en la comunidad. De alguna manera, si no están sirviendo, aunque estén en otros países, conéctense, escuchen las prédicas, escuchen las asambleas. Esa es la forma en la que el Señor les habla directamente a ustedes y esa es la manera en la que uno recibe ese empujón que necesita para hacer lo que tiene que hacer, para tomar acción. Así se aprende, esa es la manera en la que se aprende. Así uno le va dando luces y el Señor le va hablando y uno va entendiendo y dándole forma a qué es lo que hay que hacer y cómo es que hay que orar. No nos podemos quedar sin hacer nada, no nos podemos quedar estáticos porque nos vamos a quedar enterrados. Igual que el burro no se hubiera movido, le hubiera caído tierra hasta enterrarlo por completo y se hubiera muerto. Y nosotros no nos queremos morir espiritualmente. Así es que sacúdase, mi hermano, y salte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero Claudita, quisiera de que tú llevaras una oración para que llegue a los corazones que nos están escuchando y también si el Señor te pone algo más, pues por favor quisiéramos de que llevaras la oración. Está bien, Adri. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, estamos reunidos, Señor, en este momento en tu nombre para llevarle este mensaje a muchísimas personas que están necesitadas de ti, muchísimos corazones, Señor, que hasta el día de hoy no han encontrado la forma correcta de hacer esa oración, de tener esa relación contigo, o si la tuvieron en algún momento, la situación que están viviendo ahora los ha alejado, los ha separado. Sea lo que sea, mi Dios, que esos corazones estén viviendo, sea lo que sea que los esté llenando de angustia y de temor, yo te quiero pedir, mi Cristo Jesús, que pongas tu mano sobre todos esos corazones que están escuchando este programa, mi Dios. Y que tú con todo tu amor y con todo tu poder los toques. Porque esta es la forma, mi Dios, que tú has dispuesto que debemos de vivir en comunidad para que tu palabra llegue a más personas necesitadas. Tú eres el único, mi Señor, que puede llenarnos y darnos la fortaleza que necesitamos. Porque estamos necesitados totalmente de ti. Porque nuestro corazón y nuestra vida no es nada si no estamos contigo, mi Señor. Yo te quiero dar las gracias por la oportunidad, mi Dios, que nos has dado de estar aquí para transmitir este mensaje a los corazones necesitados, porque yo estoy segura de que las personas que van a escuchar este programa son personas que necesitan totalmente, que tienen sed de ti, mi Dios, y que desde este día van a saber cómo hacer para acercarse a ti, van a saber cómo hacer para comenzar a tener esa bonita relación contigo que les va a dar fortaleza para salir victoriosos de cualquier prueba, mi Dios. Gracias, mi Cristo, por haberte quedado con nosotros. Gracias, mi Señor, por los corazones de los presentadores de este programa. Gracias, mi Señor, por este momento. Amén. Amén. Gloria a Dios, Claudia. Gloria a Dios, Claudia, y muchas gracias. Gloria a Dios. Muchas gracias, Claudia. Mis hermanos, hemos llegado al final de un programa más de Sentados en un Café con Jesús. Como les decía al inicio, no me cabe duda que el Señor tocó nuestros corazones y nos llenó de fortaleza. Gracias, Claudia, por estar en este programa. Gracias por el mensaje y gracias por abrir tu corazón. Adri, muchísimas gracias. Marcelo, muchas gracias. ¿Verdad? Mis hermanos,
el programa ha llegado a su final. Esperemos que la próxima semana puedan escuchar un programa más de Sentados en un Café con Jesús y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, un fuerte abrazo. Amén. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.